Hola a todos y a todas, bienvenidas a este nuevo martes con Maite, hoy con el error mental número 7. Un momento, con el error mental número 7, titulado, un momento, vivir pendientes de lo que piensan los demás. A ver, un segundito. Buenas noches, Maite. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno, me alegro que estés aquí. También estaba intentando entrar Rosy. Bueno, pues entonces, continúo. Quería ver si tengo, a ver un momento, a ver si puedo poner de forma que se me vea un momentito. Galerie, Ansicht, Sprecher. No, este no es. Aquí, este era lo que quería yo. Vale, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces, disculparme y bienvenido Alejandro y Rosy también. Pues, y bienvenidos a este martes con Maite, hoy con el error mental número 7, vivir pendientes de lo que los demás piensan o de lo que piensan los demás. Eso es un error que sucede a todos los niveles, ya seas infantil, juvenil, junior, alevín, senior, profesional. De alguna manera, todos hemos pasado por estas situaciones. Os voy a poner algunas de estas situaciones típicas que pueden ocurrir, como que es el no discutir bolas, porque no quieres que te tomen como por discutidor, o no animarte cuando haces buenos puntos por vergüenza, a que puedas parecer arrogante, sentirte más tenso o tensa cuando juegas en la pista principal o en la pista número 1, cuando hay más público, el ponerte nervioso si hay público observándote, o por ejemplo, a nivel más profesional, si tienes entrenadores que son importantes para ti, que pueden, que sabes que son, que pueden darte o wildcard o pueden darte algo o les tienes imagínate que viene el entrenador de Carlitos Alcaraz a verte, estás jugando un partido, pues de pronto te impresiona y dices, anda, está viéndome, ay, entonces te pones más nervioso o más nerviosa. Em, También otra situación es no decir las cosas que piensas por miedo a herir a los demás. Por ejemplo, no dices a tu entrenador o a tus padres algo que para ti es importante porque eh, tienes miedo de que les puedas herir. Em, Esa es otra situación. O sea, no tienes conversaciones con tu entrenador porque piensas que a lo mejor luego hay consecuencias negativas o que le puedas herir. Eso me pasa a mí también como mental coach, que hay jugadores que no me dicen determinadas cosas, se lo dicen a sus papás y luego les pregunto y me dices que tenía miedo de que te sintieses mal, de que te enfadases conmigo. Eso puede pasar. Em, ¿Qué más situaciones? Esto de vivir pendiente de lo que piensan los demás, operar o pensar que en teoría es como superar el miedo a lo que dirán los demás y de dejar de preocuparte por lo que piensan los demás. Entonces, los problemas es esos, ¿no? También el no hacer cosas porque tienes miedo de que piensen que seas un tramposo o que seas arrogante o que seas un creído. Y luego también puede ser que no te atrevas a desatar todo tu potencial y tener éxito máximo porque piensas que los demás pueden, o sea, no te atreves a destacar tanto porque piensas que los demás pueden pensar que eres pues eso, ¿no? Que, que puedas desatar envidias, que los demás puedan pensar de ti
o que, pues eso, que digan, mira, este lo que está consiguiendo, todo suerte, yo también podría si quisiera, o celos, o que alguien si consigues demasiado éxito, que haya gente que luego te ponga impedimentos y vaya por ti, ¿no? O sea, y de hecho en el tenis ha pasado, tengo noticias de tenis profesional a niveles de 200, 100 del mundo y no sé si más arriba, pero bueno, pues a nivel de federaciones o de grupos de personas, pues se ha boicoteado, ¿no? O sea, también la pena de sufrir boicot, de que haya grupos que no te quieran, que no te, no, pues eso, ¿no? De encender envidias, desatar celos, que haya gente que no desee tu éxito, ¿no? Que eso, pues eso también conlleva el destacar mucho. Entonces, todo esto tiene que ver con un miedo profundo que tenemos todos, que es el miedo al rechazo. ¿Vale? El miedo al rechazo, el miedo a si vives pendiente de lo que pueden pensar los demás o del que dirán, al final tienes miedo a que te rechacen porque eres arrogante, porque eres un tramposo, porque, porque también no quieres que nadie piense que eres una mala persona, sino que eres una buena persona. Hay veces que a lo mejor no discutes determinadas cosas o no insistes por miedo a que el otro piense, pero qué pesado, qué pesada. em, qué mala persona es, ¿no? Si fuese buena persona no diría o no haría esto. Entonces, como veis, yo creo que en alguna de estas situaciones seguro que te has reconocido y ese es el problema y las situaciones clave. Ahora vamos a ver, ¿vale? Para este error mental, qué es lo que no quieres, porque eso conlleva el que actúes de esta manera, el no discutir, o sea, no discutir tus bolas en el sentido de que ves claro que el contrario te está robando y por no crear un conflicto, no armar un jaleo, o porque no piense que eres un tramposo, o a lo mejor lo dices pero no insistes con vehemencia. Entonces, ahí tienes que pensar, para atacar este problema y este miedo, tienes que pensar tú qué es lo que no quieres que de ninguna manera los demás piensen sobre ti. O sea, si notas que en algunas situaciones, más que otras, o en general, te importa lo que piensen los demás porque no quieres ser rechazado, tienes que pensar qué es lo que no quieres para atacar el problema de raíz, tienes que ver qué es lo que no quieres de ninguna manera que los demás piensen sobre ti. Entonces tienes que pensar qué es lo que te preocupa, qué estás intentando controlar, qué cosas estás haciendo. También te puedes preguntar qué cosas estoy haciendo que no quiero hacer, pero las estoy haciendo porque creo que los demás, o sea, que los demás así no van a pensar mal de mí. O qué cosas no estás haciendo que te gustaría hacer, también por miedo a a que dirán los demás, o cómo reaccionarán, o sí, o miedo a la crítica social. Por ejemplo, en mi oficio, ahora que se ha puesto de moda estar en las redes sociales y subir contenido, pues, y yo que estoy en un grupo de empresarios, lo digo como ejemplo, muchos empresarios, mucha gente con expertise, con un conocimiento sobre un tema como soy yo, sobre la especialista en psicología del tenis, pues mucha gente tiene miedo a ser visible, a coger un vídeo, a ponerlo a redes sociales y a exponerse a crítica, que alguien diga, pero esto es una tontería, pero esto no sé qué, pero esto no sé cuántos, o sea, al rechazo y a la crítica. Entonces, piensa para averiguar exactamente qué es lo que te está frenando a ti. Te he dado 4 preguntas, o sea, qué es lo que te preocupa, qué estás intentando controlar, qué quieres de ninguna manera que los demás piensen sobre ti y qué cosas estás haciendo que no quieres hacer y que crees que las tienes que hacer para no herir a los demás, para que no te rechacen, o qué cosas no estás haciendo que te gustaría hacer, ¿vale? Entonces, importante que pienses. O qué cosa, o dónde te estás tú frenando en la comunicación con los demás, o sea, contigo mismo y con el mundo. Pues, por ejemplo, en el tenis, un caso es que muchos chicos no se dicen vamos y se animan porque tienen miedo de parecer arrogantes
hay otros que no tienen problemas, pero hay muchos que sí lo hacen, sobre todo si eres más tímido o, o te da vergüenza, pues por ejemplo, un detalle pequeño como no respirar cuando golpeas la bola o hacer ruido por vergüenza a que los demás hagan un comentario o por recibir crítica, ¿vale? Eso también entra dentro de este conjunto. Una Entonces, pregunta, Maite. sí, Alejandro. ¿Qué me has dicho qué pregunta hay que hacernos para que los demás no hablen de nosotros? No, para tú averiguar qué es el miedo que tienes tú que puedan decir los demás. La pregunta clave es, ¿qué es lo que no quieres de ninguna manera que los demás piensen sobre ti? Pues, por ejemplo, que soy arrogante, que soy un tramposo, que soy un envidioso. ¿Lo puedes repetir? Que me acaban de llamar y se ha cortado. ¿Qué es lo que no quieres de ninguna manera que los demás piensen sobre ti? ¿Ok? ¿Qué sería, por ejemplo, en tu caso? ¿Qué es lo que no te gustaría que pensase la gente sobre ti? ¿Que eres como? Un segundo. A lo mejor que eres malo, o sea, tienes que mirar qué es, yo creo que Rosy está teniendo problemas para entrar. ¿Qué es lo que no quieres de ninguna manera que los demás piensen sobre ti? ¿Tienes una idea tú, Alejandro? No, era para apuntármelo. Para apuntártelo, vale. Pero piensa sobre ello, ¿me lo prometes? Porque todos tenemos algo de esto. O te puedes dar cuenta cuando alguien te dice algo y te duele, ¿vale? A lo mejor hay alguien que hace un comentario como, va, eres un cobarde, y dices, y te sienta mal. Entonces es que si te sienta mal ese comentario, es que en el fondo tú piensas que a lo mejor sí eres un cobarde. Y por eso te afecta el comentario. No porque el otro te lo diga, sino porque tú ya piensas que a lo mejor es verdad. Y si tú Vale, ya piensas que a lo mejor es verdad, pues en esos comentarios que te hacen daño, o sea, que no te hacen daño, pero que a ti te dejan mal o pensando o te sientes incómodo, ahí ya sabes lo que temes que los demás pueden pensar sobre ti. Y por qué a veces no haces lo que tú quieres, sino lo que todo para que la gente no piense que eres un cobarde o que eres un malo o que eres un tramposo o que eres un arrogante y un creído, esas cosas, ¿vale? O sea, si alguien te dice, eres un creído y tú dices, me ha sentado mal, seguramente es porque tú ya piensas que eso está mal y que a lo mejor sí lo eres y no deberías de serlo. Entonces vale, ya tú mismo te estás rechazando. vale. Vale. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Porque claro, el vivir pendiente de los demás, de lo que piensan los demás, tiene también sus ventajas, por eso lo hacemos. ¿Vale? O sea, tiene un precio y es que lo que he dicho, no eres como tú quieres ser, o sea, no haces cosas que te gustaría hacer o haces cosas que no quieres hacer, pero también tiene sus ventajas, que es pues que la ventaja de no mostrarte mucho quién eres tú de verdad, para no exponerte a la crítica, es que tú piensas que puedes controlar lo que piensan los demás. Entonces no te haces notar, eh, piensas que no tienes rechazo, aunque en teoría no lo sabes. Piensas que estás más seguro en tu zona de confort. Eso es como la típica situación en que te dicen, venga, sube al escenario a bailar. Y hay muchos que dicen, no, 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 por Dios, ¿qué van a pensar la gente de mí si yo me pongo a bailar o a hablar en público? Es un miedo que tiene mucha gente. A ver si voy a hacer el ridículo, a ver si voy a decir algo que la gente se ríe o parece ridículo, ¿no? Entonces, al no hacer estas cosas, piensas que la ventaja es eso, que estás pues, en un segundo plano, que no se te ve mucho, que no te haces notar, piensas que no tienes rechazo, que estás seguro en tu zona de confort. em, entonces, que no tienes que arriesgar. Entonces, bueno, eso es la ventaja teórica, pero realmente no es verdad. Porque el no hacerte notar, el mantenerte en un segundo plano, el tener vergüenza, el no decir lo que piensas, no te asegura que vas a controlar lo que piensan los demás, que no vas a recibir una crítica, que no vas a, que nadie te va a decir algo que te siente mal.
O sea, no te garantiza ese control de que los demás piensen bien de ti. Es imposible ese control. Entonces, y luego además, esta situación tiene muchísimas desventajas. Y es que no haces lo que de verdad quieres, no eres libre, no eres auténtico, pierdes el contacto contigo mismo porque actúas de una manera que no es la que de verdad tu yo te está pidiendo. O sea, te amoldas, em, vives la vida según crees tú que es la opinión de los demás o la que crees tú que los demás esperan de ti que hagas. Esto le pasa a muchísima gente. Te frenas en tu éxito porque no estás sacando todo tu potencial, porque te retienes en un segundo plano, no dices las cosas, no te muestras, no actúas, te frenas al actuar, al decir, al sentir, no sacas todo tu potencial, es imposible, ¿vale? Y lo mismo en el tenis, si no discutes una bola hasta el final, si, si tienes miedo de que te critiquen, no tienes conversaciones con tus entrenadores o con amigos o con tus padres que serían importantes para dar un impulso a tu carrera, evidentemente no vas a sacar todo tu potencial. Y luego, sobre todo, tienes miedo constantemente a ser rechazado y a ser herido, a que alguien te pueda herir en tus sentimientos. Y todo esto no, o sea, todo esto es un precio muy alto que pagas por, por decir, por lo que tú crees que puedes controlar amoldándote a lo que tú crees que piensan los demás y que los demás esperan de ti, para evitar el rechazo en el fondo. Pero el rechazo no puedes evitarlo, porque hay rechazos que te lo dicen, pero hay otros que no te lo dicen. Pero yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que yo me esfuerzo mucho en que tú pienses bien de mí. ¿Vale? Vamos a poner a Alejandro. Y te regalo, y te quiero hacer un buen regalo de cumpleaños para que tú digas, Boa, Maite, es que es súper simpática, me ha hecho un regalo súper chulo, entonces yo me esfuerzo, busco algo, le digo, le va a encantar, te lo doy, le digo felicidades, te doy el regalo y cuando tú abres el regalo lo que de verdad piensas, no me lo dices, pero lo piensas es, qué regalo tan horrible. No me gusta nada. Eso seguro que te ha pasado, que te han hecho algún regalo donde tú dices, ok, pero por no herirme a mí, por no parecer antipático, desagradecido, no lo dices. Aunque yo he tenido amigas y yo tengo amigas donde yo les he dicho, te agradezco muchísimo el regalo, de verdad que el detalle, pero no me gusta, no lo quiero. Y por favor, y no se lo ha tomado a mal, ha dicho, no, no te preocupes. ¿Eh? Eso es ser sincera, pero hay veces que no, aunque tú quieras agradar mucho al otro, el otro va a pensar lo que quiere, va a pensar lo que quiere. No puedes controlar los pensamientos de los demás, en definitiva. O sea, no puedes evitar el rechazo. Si da igual lo que hagas, si tú dices, vale, pues no discuto la bola porque no quiero que me digan que soy un tramposo y un discutidor, va a haber gente, incluso a lo mejor tus padres o tu entrenador, que va a decir, ¿por qué no discutió a la bola? ¿Por qué no le puso más empeño? ¡Qué tonto! Van a pensar mal de ti. O sea, no puedes controlarlo y lo que piensan los demás. Es más, yo no creo que tú tampoco quieras que los demás eh, te controlen a ti lo que pienses. Imagínate que alguien pudiese controlar lo que tú piensas, no te gustaría seguro. Entonces, ahora vamos al punto 4 y al penúltimo, cómo liberarte de lo que piensan los demás, o de ese miedo al rechazo, o de lo que tú crees que los demás van a pensar, ¿vale? Entonces, aquí el primer punto es que hagas lo que hagas, no puedes controlar lo que piensan los demás, o lo que, sí, lo que he dicho, que lo que los demás piensan, los demás van a pensar lo que tienen que pensar y lo que quieren pensar, ¿vale? El segundo punto para liberarte es que tampoco seguro que te gustaría si no pudieses pensar libremente lo que tú quieres pensar y que alguien quisiera decirte, tienes que pensar esto. En ese momento tú dirías, no, yo pienso lo que me da la gana. Pero sin embargo, tú con ese miedo al rechazo quieres controlar que los demás no te rechacen y que no exista esa opción y que nadie te pueda criticar ni rechazar. O sea, quieres controlar lo que están pensando los demás. Luego no tiene ningún sentido, porque tú tampoco quieres. Luego deja a los demás
pensar lo que quieran pensar, como tú también lo haces, porque tú tampoco piensas bien de todo el mundo. Tú tienes tu opinión y hay cosas que te gustan y no te gustan y eso está bien así, como los demás también. Y el tercer punto para liberarte de este miedo al rechazo de lo que piensan los demás es que, puesto que no puedes, o sea, tienes que tener claro que no puedes evitar de ninguna de las maneras que nadie te rechace. O sea, no, es imposible ser everybody's darling, que es que le gustes a todo el mundo. Puedes tener una personalidad simpática, que llegues bien a mucha gente, tener una buena entrada, pero siempre va a haber alguien que va a decir, mira este tonto, y se cree que sabe algo. Seguro, seguro, o sea, garantizado. Incluso Nadal, ¿vale? O Federer o Djokovic. Djokovic quizás tiene más detractores, pero Federer y Nadal, que son súper queridos en todo el mundo, tienen gente que hablan mal de ellos. Incluso Nadal se pleiteó con una ministra francesa porque le acusó en televisión, la televisión pública francesa, que hacía doping. Y dijo, vale, como estás haciendo, me estás calumniando, estás hablando mal de mí sin pruebas, pues te, me pleiteo contigo. Eso no puede ser. O sea, también tiene detractores. En Alemania yo he escuchado muchas conversaciones de entrenadores. Y en Alemania gustaba más Federer por ser austriaco, perdón, suizo y hablar alemán, que Nadal, aunque había muchos fans de Nadal también, pero más de Federer. Y en círculos de entrenadores, yo recuerdo que decían, no, es que Nadal lo que hace está dopado seguro, seguro, doping, doping seguro. Y yo les escuchaba y decía, ay, Dios mío, yo como española y decía, no puede ser lo que están escuchando en mis oídos. Claro, yo defendía al jugador de mi país, ¿no? Bueno, entonces, no puede, puesto que no puede ser rechazado, hay una sola decisión que puedes tomar, puesto que el rechazo no lo puedes evitar de ninguna de las maneras, que es, ¿por qué prefieres ser rechazado? ¿Por sacar todo tu potencial y por jugar en grande o por jugar en pequeño y fracasar? Y la mayoría de los jugadores a los que le hago esta pregunta me dicen, no, pues si voy a ser rechazado sí o sí, pues hago lo que me da la gana, y saco todo mi potencial y juego en grande y tengo el éxito que yo quiero y voy a por mis sueños. Si siempre va a haber gente que va a hablar mal de mí. Y cuanto más grande tu éxito, más gente va a ver que te va a criticar. Y Nadal ha tenido muchos detractores cuando se ha lesionado. Bueno, ya estaban ya diciendo que Nadal se va a retirar del tenis hace muchísimos años. Y Carlitos lo mismo, bueno, sí, a ver, Carlitos, ahora tiene que, a ver si va a llegar donde Nadal y tal y cual, y ahora fíjate, ha ganado esto, pero ahora no gana esto, no gana lo otro, no, 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 no. Enseguida tienes gente que te critica. Entonces, como te van a criticar sí o sí, pues tú dices, pues hago lo que me da la gana y saco todo mi potencial y voy a por mis sueños. Y hay poca gente que diga, bueno, pues si me van a criticar sí o sí, voy a ser rechazado, pues entonces voy a jugar en pequeño, hay muy pocos. Pero la mayoría de la gente juegan en pequeño porque no quieren ser rechazados y no sirve de nada. Porque aunque juegues en pequeño, siempre va a haber alguien que te dice, mira qué tonto, pues no está perdiendo y no tiene potencial para ganar y te van a criticar igual. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Y además, el último punto para liberarte de lo que piensan los demás es, hay un mito de que pensamos en general las personas de que nos pueden herir nos pueden herir o podemos herir a los demás. Y aquí es muy importante diferenciar dos cosas. Un punto lo he dicho antes, nadie te puede herir, ¿vale? Porque si alguien dice algo que te ofende o que piensas tú que te están hiriendo, una crítica, un comentario, es porque tú ya lo piensas sobre ti. Eso es un ejemplo que hago mucho con mis jugadores. Si yo digo, vale, voy a intentar herirte, ¿no? Con todas mis fuerzas. Y le digo, tú eres una ardilla. Y se me ríen. Digo, pero no te he herido, no. Digo, vale, pues eres una cabra. Pues tampoco. Y sin embargo le digo, ¿qué tendría que decir para que tú te sintieses ofendido? Bueno, pues que soy mal jugador, ¿vale? Eres un fatal jugador, no vas a llegar a nada. Te hiere un poquito. ¿Y por qué no te hiere lo de la ardilla? Porque yo sé seguro que no soy una ardilla. Porque no piensas tú que eres una ardilla, en el primer caso. En el segundo caso, de que eres un mal jugador y no vas a ir a ningún lado, tú ya lo piensas. Tú ya te estás hiriendo a ti mismo porque ya estás pensando mal de ti mismo. Y si tú piensas mal de ti mismo y llega otro y te dice, oye, ¿sabes que eres un mal jugador? No vas a llegar a ningún lado. Te toca un botón que tienes tú, un botón que tienes tú, no él. Él no tiene ningún botón para herirte, eres tú.
el que tienes el botón, el otro aprieta y tú te sientes herido. ¿Por qué? Porque tú ya piensas, soy malo y no voy a llegar a nada. El otro lo dice y ahí, entonces, por eso cuando he dicho, piensa que quieres que de ninguna manera te digan, esos son los puntos donde tú tienes que ver por qué pienso esto yo de mí mismo, por qué pienso que soy malo y que no voy a llegar a ningún lado, por qué pienso yo esto. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Entonces ahí es donde tú puedes cambiar tu mente y cuando ya tú no tengas esa duda, aunque venga uno y te diga, ay, eres un malo y no vas a llegar a ningún lado, lo que puedes decir, oye, a mí no me hablas así. Primero. Y segundo, ¿de dónde te has sacado tú esa tontería? O simplemente ignorar y no te hace ningún, simplemente pues no, ni te inmuta. ¿Por qué? Porque tú no lo piensas, porque tú estás seguro de que eso no es verdad. Igual cuando te inmutas o te hace gracia cuando te dicen eres una ardilla. ¿Por qué? Porque sabes a ciencia cierta que no eres una arcilla, una arcilla, no, una ardilla. Si tú sabes que no lo eres, pues dirás, ¿qué cosa más tonta está diciendo esta persona? No tiene ningún sentido, ¿no? Pues lo mismo. Entonces nadie te puede herir, ni tú puedes herir a nadie. Puedes decir algo que a lo mejor el otro lo piensa ya de sí mismo y reacciona a eso, pero es el problema de él. Y luego, otro punto importante es para liberarte totalmente de lo que piensan los demás y de tener miedo al rechazo y a herir y a tener miedo a que el otro se sienta mal cuando dices algo, es que las emociones tampoco dependen de ti. Si tú dices a tu entrenador, oye, es que el entrenamiento no me está gustando y el entrenador se pone triste, el que se ponga triste no tiene nada que ver con que tú hayas dicho el entrenamiento no me gusta. Tiene que ver con la evaluación o la interpretación que hace el entrenador de lo que tú estás diciendo. Si el entrenador lo interpreta como, oh, mi jugador me está criticando, de verdad que mi entrenamiento no sirve de nada, se pondrá triste, pero no depende de ti, depende, tú dices una cosa y el otro reacciona de una manera, porque tú puedes decirle algo a ese otro entrenador y no se enfada o no se pone triste, y hay otros que sí, ¿por qué? Pero depende de la interpretación que hace el entrenador o la persona a la que estás comunicando, es el ejemplo del entrenador, como me lo dices a mí. Si tú me dices a mí algo, me estás diciendo, mira, es que el coaching no me ayuda y yo me siento mal, tiene que ver con que la interpretación que yo hago de lo que tú me estás diciendo, no lo que tú me estás diciendo me tiene que poner triste, ni enfadado o enfadada, sino la interpretación que yo hago. Es decir, eso es una clave mental importantísima. Las emociones son función de la interpretación. O sea, no hay nada fuera de ti, ni nada, ni nadie que te pueda crear emociones. Las emociones te las creas tú a través de tus interpretaciones. Luego, si tú dices algo a alguien y esa persona se siente mal, lo que puedes decir de forma empática es decir, mira, siento siento si lo que te estoy diciendo te está poniendo triste, no era mi intención, lo siento de verdad, pero sin embargo es importante que te lo diga para poder cambiarlo a mejor. Y ahí tienes una comunicación más cercana, más sincera, más auténtica, te atreves a decir lo que piensas y no te dejas manipular por los sentimientos de los demás o no tienes miedo a crear sentimientos en los demás porque tú no puedes crear sentimientos en los demás. Son los demás y nosotros mismos los que nos creamos nuestros propios sentimientos. O sea, yo, si las emociones son función de cómo yo interpreto la vida o lo que pasa, yo me creo mis emociones. Yo soy responsable de de qué emoción tengo, cuánto me dura esa emoción, con qué intensidad y con qué frecuencia. Igual que tú, cuando tú estás triste, te estás creando tú esa emoción según lo que tú interpretas y tú eres responsable de tu propia emoción. O sea, las emociones son cosa privada, pero muchas veces, y yo misma me pasa, que no dices cosas por no tener un conflicto, por no poner triste a alguien. Entonces, bueno, a veces no pasa nada por no decir las cosas, pero si es una cosa muy importante, pues tienes que decirlo y no frenarte por ese miedo al rechazo, a una emoción muy fuerte, simplemente cuando el otro tiene una emoción muy fuerte como el enfado, que te diga, pero ¿cómo puedes decir esto? Pero tú quién te has creído? Pues diga, no, no me creo a nadie, te estoy diciendo lo que hay porque esto no funciona y siento que te estés enfadando, no era mi intención enfadarte. Ya está, con toda la calma del mundo. ¿Vale? Entonces, son las claves, hago un pequeño repaso. ¿Vale? Al principio estamos hablando del error mental número 7, que es vivir pendientes de lo que piensan los demás.
que se puede titular también cómo superar el miedo al que dirán y dejar de preocuparse por los demás, porque las situaciones en general es que no te atreves a hacer determinadas cosas que te gustaría hacer, o haces cosas que no quieres pero las haces por agradar a los demás. No sabéis cuánta gente hay, cuánta gente que te dice, yo estudié esto por mis padres, porque lo querían ellos, y sin embargo hay otra mucha gente que dice, no, mi padre y mi madre querían que estudiase eso, y yo dije, no, me opongo. Entonces, pero en otras situaciones sí hay este miedo, porque el miedo, uno de los miedos más profundos y más nucleares que tenemos, es el miedo al rechazo, y lo tenemos todos, y es uno de los miedos más potentes. ¿Por qué? Porque es un miedo ancestral. Porque antes, en la prehistoria, si tú eras rechazado por el grupo y te quedabas solo, tenías muy pocas posibilidades de sobrevivir en el mundo salvaje. Entonces suponía la muerte. Entonces tenemos asociado que si los demás nos rechazan, significa el aislamiento, y el aislamiento significa la muerte. Pero ahora, en la época actual, ya no estamos en la prehistoria, en la época actual eso es imposible. No te puedes morir aunque te aíslen. Es que además aquí es imposible estar solo, somos tantos millones en el mundo que sales a la calle y ya estás rodeado de gente. Y además, aunque te aíslen, no te mueres porque tienes comida, aunque no tengas dinero, aunque no trabajes, aunque seas antisocial, tienes estados normalmente que te protegen con comida y con un techo. Aunque no te guste el sitio y no te guste la comida, eso es otro tema. Pero nadie tiene que morirse de frío y de hambre, por lo menos en la sociedad europea y en las sociedades desarrolladas del mundo. Entonces, esos miedos ancestrales los llevamos genéticamente, pero no tienen ninguna función y ningún sentido. Sin embargo, sí nos frenan o nos limitan en la actualidad. Entonces, en el tenis, ¿cómo se representa? Con no pelear bolas, no respirar por vergüenza, no animarte por no parecer arrogante, eh, querer que los demás piensen bien de ti, buscar el reconocimiento también es otra, que no lo he dicho antes, querer continuamente que te reconozcan, que nadie piense que eres un tramposo, un mentiroso. Te frenan en tu éxito y no te atreves a destacar o a tener éxito exorbitante porque tienes miedo del rechazo o la envidia de los demás o separarte de tu grupo. Entonces, esto tiene ventajas y tiene desventajas, eso lo hemos visto. Hemos visto también qué preguntas tienes que hacerte para saber qué es lo que quieres controlar, qué es lo que no quieres que los demás piensen de ninguna manera de ti. Puede ser que no seas mala persona o que eres un malo, tienes que ver qué es. Y cuando descubras eso, mira por qué lo piensas tú de ti mismo. Y luego hemos visto los puntos que tienes que hacer de cómo liberarte de lo que piensan los demás. El primero es que hagas lo que hagas, no puedes controlar lo que piensan los demás. O sea, no puedes obligar a nadie que piense bien de ti y que te quiera todo el mundo. Eso es imposible, misión imposible. Da igual lo bueno que seas en este mundo. Seguramente tampoco te gustaría que los demás controlasen lo que tú piensas. Tú quieres también pensar libremente lo que tú quieres pensar y tener tu propio criterio y tu propio juicio. Y también tienes que tener claro que como no puedes evitar el que te rechacen, porque da igual, hagas lo que hagas, aunque lo intentes hacer con la mejor intención del mundo y querer agradar mucho, te van a rechazar. Y aunque tengas un éxito exorbitante, también va a haber gente que te rechaza. Y también va a haber, y si haces cosas que en principio están mal, va a haber gente que va a decir, uy, qué bien, mira, este se atreve. O sea, siempre vas a tener gente que te adula y que te rechaza, da igual lo que hagas. ¿Vale? Pero como el miedo es al rechazo, pues como te van a rechazar sí o sí, la única elección que tienes, que es una elección muy potente, por cierto, es si ya voy a ser rechazado sí o sí, da igual lo que haga, pues la elección que tienes es voy a ser rechazado por hacer lo que quiero y jugar en grande, o voy a ser rechazado por hacer lo que no quiero y jugar en pequeño. ¿Vale? Entonces, la mayoría de la gente quiere mejor, pues ya que voy a ser rechazado, pues hago lo que yo pienso que es correcto y voy a por mis sueños. Y luego el último punto que hemos hablado, ya para el resumen, es que es imposible que nadie te pueda herir o que alguien te pueda hacer emociones, como tú tampoco puedes herir a nadie o hacer emociones a nadie. ¿Vale? Y la fórmula mágica es, las emociones son función de tu interpretación, es decir, tus emociones dependen de tus interpretaciones, no depende de lo que diga o lo que hagan los demás. Igual que las emociones de los demás no dependen de lo que tú hagas o de lo que tú digas. Dependen de cómo ellos interpreten lo que tú haces y lo que tú digas. O sea, no tiene nada que ver contigo. Así pierdes el miedo a herir a alguien o que se enfade a alguien si le dices algo o que se ponga triste
Muchas veces no queremos generar esas emociones y no decimos las cosas que tenemos que decir para, por ejemplo, eliminar un conflicto o que la situación sea mucho más fluida para todos. Y no decimos y no hacemos cosas, o no, por no generar conflictos, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver con este error mental que, como veis, es muy potente, de vivir pendientes de lo que piensan los demás, que lo hacemos todos, yo incluida, en algún momento, en algunas situaciones donde evitamos conflictos, evitamos comportarnos libremente, bueno, libremente para que funcione para los demás, pero muchas veces no hacemos cosas que no pasa nada por hacerlas, pero nos privamos porque pensamos que: "Uy, si hago esto, ¿qué van a pensar los demás?". O cómo, ¿no? Y nos frenamos, a veces más, a veces menos, más sutilmente, y hay situaciones típicas como hablar en público, subir a un escenario, cantar, bailar, cosas donde pensamos que nos exponemos más a la crítica, que no lo hacemos. Y en el tenis, evidentemente, pues una situación que nos pasa a todos es, pues eso, cuando hay alguien importante ojeando, cuando vamos a jugar en la pista central, con muchas gradas y mucho público, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el error mental número 7. Espero que os haya gustado y ayudado todo lo que os he contado. Y ahora entramos en el turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta por vuestra parte? ¿O está todo aclarado? Voy a ver si al final Rosy ha podido entrar. Am, no, entiendo que todo está claro, ¿no? Alejandro, ¿todo claro? Sí. Sí, perfecto. Vale, pues entonces terminamos hoy aquí. Y a ver, el próximo martes hacemos turno de preguntas y respuestas. A ver, dejarme ver un momento, que estoy segura. A ver, el próximo martes, que es martes 18, exacto, turno de preguntas y respuestas. Así que traeros las preguntas de, que tengáis, ¿vale? Que os vayan surgiendo a lo largo de los torneos de entrenamientos para poder responderlas, ¿vale? Vale, gracias, Maite. Gracias, Alejandro. Un Buenas besito. noches. Buenas Igualmente, noches. adiós. Maite, Ah, Rosy. ah, ¿Había te alguna cuento, te cuento que Sí. ya estoy anotada para el mundial. Ya me ¡Ay! inscribí. ¡Oh, Rosy! Sí, ya Qué, estoy. qué bueno. Enhorabuena. ¿Cuándo es? En un mes, empieza el 4 de mayo. Buenísimo. El 4 de mayo ya. Rosy. Ya, ¿Y dónde es? En México, ¿no? en la Ciudad de México. Estado de México, pero en el área conurbada de la Ciudad de México. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Nerviosa ya o no? No, Todavía no. no, queda mucho hasta el Ahor- 4. Queda un Ahorita mes. sigo emocionada. No, qué bien, enhorabuena. Me A alegra ver, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un gran éxito. sí, lograrlo. Gracias. Sí. Sí, Rosy, espera, voy a poner la otra. Pues me alegro muchísimo. No sabía si estabas, porque como he visto que has tenido problemas para entrar. Es que traté de entrar desde la computadora y me decía que no había acceso. Entonces entré desde el celular. Ujú. Me Sí, salí varias veces, pero sí, por eso tratando de entrar a la computadora, pero me decía que no. estaba hablando y metiéndote. Y dime una cosa, ¿te encuentras, está todo bien? Estás bien, Sí, ¿no? Yo te veo bastante bien, morenita. sí, estoy entrenando y todo bien en casa también. Ah, me alegro. Y dime una cosa, ¿viste ayer el eclipse lunar, el eclipse de sol? Pues Lunar. sí vimos, pero aquí muy poco. Aquí, ahí se O fue. sea, aquí apenas se oscureció un poquito, no, Ujú. más al norte del país sí se oscureció más, pero aquí apenas se notó. Ah, bueno, o sea Lo que no que era en sí es, todo México. Ya. sí, estaba yo en cancha y cuando empezó, el sol dejó de calentar. O sea, No. sí se notó. Ah, Y
Ujú. en la sombra de los árboles se veían lunitas reflejadas. En lugar de Ah, las hojas, sí. se ven Bien. lunitas. Ah, qué lindo. Pues aquí dicen que en España se va a ver el 12 de agosto del 2026, así que anotarlo. Los que estáis en España y me estáis escuchando desde España. Lo dijeron en el telediario, yo me he apuntado la fecha, me la voy a poner en mi calendario de Google. Y han enseñado imágenes espectaculares del eclipse, que se vio en México, Canadá y Estados Unidos, dijeron. Sí, sí, se vio muy bien en el norte del país y en Estados Unidos. Bueno, a mí me tocó uno en 1991 que Ujú. sí se oscureció todo. Ah, pues yo tengo idea de que yo también vi uno en Alemania que fue un eclipse total también. Sí, Pero claro, pasa cada ciertos. Ahora en el 26, bueno, y además depende de la parte del mundo, ¿no? También. sí, no, no es fácil que coincidas. Yo creo que nos tocará uno en la vida, Sí, pero sí, tengo amigas que fueron a lugares donde los podían ver. qué chulo. Muy bien. Sí, Bueno, Rosy, pues no, enhorabuena. Me alegra gracias por contarme lo del Mundial. Estamos gracias. pendientes entonces, ¿no? Me tienes ahí informada. Sí, yo te informo todo. Perfecto. Muy bien, Bueno, pues un beso, un abrazo. Chao, chao. igualmente, muchas gracias. Chao. Adiós. Bye.